Esta semana vamos a aterrizar un poco más el mensaje y vamos a hablar de cómo poder mantener ese legado. Porque el conocer quiénes somos y para qué fuimos llamados es importantísimo. Pero el saber cómo debemos caminar por ese camino o por esa senda que el Padre nos ha entregado es algo que es fundamental y vital. Porque podemos saber quiénes somos, lo podemos tener sumamente claro, somos hijos de Dios, hemos sido llamados para anunciar las proezas que el Padre quiere hacer. En Efesios dice que hay obras o caminos en el cual debemos transitar que Él ya dispuso desde antes de la fundación del mundo. Podemos saber cuál es el llamado particular que cada uno de nosotros tiene, pero si no sabemos cómo poder mantener ese legado, de cómo poder preservarlo, de cómo poder caminar en la senda que Dios nos entrega, estaremos de manera incompleta entendiendo el propósito de Dios. Porque tal como reflexionamos la semana pasada, existe mucho más que la salvación. Amén. Existe mucho más que tan solamente el haber sido sacados de nuestra condición de esclavitud y haber sido puesto en la condición de libertad en Jesucristo. Hay mucho más que eso. La salvación no termina en nosotros, la bendición no termina en nuestras vidas. Hay mucho más que Dios quiere proyectar. Amén. Y si acá existe alguna persona que a lo mejor aún no ha disfrutado de la bendición de poder ser libre en Él, le quiero decir de manera directa de que existe un propósito mayor para nuestras vidas, que existe un diseño de parte de Dios para cada uno de nosotros, como también nos exhortaba Samuel, y ese propósito es el cual debemos conocer. Amén. Muchas veces el afán del día a día nos lleva a desenfocarnos. ¿Cuántos alguna vez han sacado una foto desenfocada? Yo levanto la mano porque ser fotógrafo no es mi talento natural. Y no hay nada peor que una foto desenfocada, porque era como el momento preciso y la foto no salió mal. Muchas veces nuestras vidas están desenfocadas, de manera nebulosa, sin un destino claro. Pero hoy Dios, el Espíritu del Señor, nos quiere enfocar, nos quiere direccionar en saber realmente cuál es el camino que debemos transitar. Amén. Amén. Nuestro legado se puede resumir en los versículos 9 y 10 de 1 de Pedro 2. Dice: pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes Dios no les tenía compasión, pero ahora les tiene compasión. Eso somos nosotros. Ese pueblo adquirido por Él, ¿cierto? Ese pueblo llamado a bendición. Ese pueblo que viene a dar cumplimiento por medio de Jesucristo a la promesa de Dios entregada a Abraham, ¿cierto? Lo estudiamos la semana pasada, que la promesa de Dios siempre ha sido ser de bendición a todas las naciones. Y nosotros como pueblo, como familia, somos aquellos que somos llamados a poder ser ese puente de bendición. Existen hoy en día gente alrededor de ustedes que necesitan de la bendición de parte de Dios, que necesitan el poder conocerla a Él. Es innegable la necesidad de Dios hoy en día. Nadie puede cuestionar de que más que nunca es necesario que nosotros podamos ser esa voz de Dios en todo lugar, incluso aunque nos cueste, porque toda esta visión del MDA, del factor Bernadette, de la misión Natanael, que pueden sonar como nombres quizás o definiciones, también están relacionadas a una manera de vivir. Y hago primeramente una confesión ante usted y también ante el Señor, que yo era de aquellas personas que me costaba mucho relacionarme con aquellos que no eran parte de ese pueblo, que es igual, es una religiosidad encubierta. Aquellos que nos cuesta poder saludar a alguien y poder hacer ese nexo para poder compartir de bendición. Porque no tenemos que ser tan místicos para poder saber de que Dios se debe manifestar a la persona que está con necesidad y pensar de que en nosotros se puede dar la manifestación de Pedro, que tan solamente con nuestras sombras se va a sanar, sino que tenemos que comenzar a hablar de Él. Y para poder hablar de Él hay que relacionarse con otra gente que no conozca al Señor. Relacionarse no en el sentido de que uno va a generar una alianza, sino que en el sentido de poder manifestar la compasión que Dios nos mostró a nosotros. Amén. Entonces somos ese pueblo, ¿cierto? Somos esa nación santa. ¿Para qué? Para anunciar ¿qué cosa? La luz, esa luz admirable.
Porque cuando nosotros hablemos del Señor, se nos tiene que notar la pasión por Él. El discurso que a veces se nos enseñó por mucho tiempo de las 4 leyes espirituales, del plan de salvación con los colores. ¿Cuántos conocen los colores? ¿Se acuerdan o no? El negro, el rojo, el blanco. Todo eso es bueno, es necesario. Son herramientas. El que no lo conoce, búsquelo en Google. Colores de la salvación, ahí lo va a encontrar. ¿Ves? El libro sin palabras, ese es el código correcto. ¿Ves? Ahí viene una persona instruida en eso. Todo eso son herramientas, ¿cierto? Instrumentos para. Pero debe manifestarse el Espíritu del Señor a través de eso. Pero se debe manifestar. Esas son las cosas, aparte de Dios, que son de manera obligatoria. Se debe manifestar de que existe un Dios dentro tuyo que vive y que quiere manifestarse de una manera poderosa. Amén. Entonces, ¿cuál es nuestro legado? El poder ser de bendición para otros. El poder salir, salir de nuestra pecera mental que hablamos la semana pasada, que nos tiene encerrados en nosotros mismos y luchando con nuestros propios problemas. Cuando la realidad es que afuera hay gente más necesitada que nosotros, amados, y que necesita que usted solamente hable, que declare y que escuche. Porque no va a hablar algo de su corazón, sino que va a hablar algo que escucha de parte del Señor. Amén. Entonces, ese es nuestro legado. Nuestro legado es ser esa nación santa, ese pueblo con instrucción, con leyes, con historia. Porque nuestra historia no comenzó en el año del avivamiento en Valparaíso, porque nuestra historia no comenzó con Juan Canut de Bond, sino que nuestra historia comenzó desde el Génesis. Amén. Y para poder estudiar de cómo... Me fui. Volví. De cómo poder instruirnos respecto de cómo se transmite, cómo se mantiene el legado. Existe un hombre del Señor, el cual es Caleb, que es poderoso para poder recibir enseñanza de parte de Dios respecto de la vida de él. Caleb, como bien dice ahí, fue hijo de Jefone y representó a la tribu de Judá como uno de los 12 espías que fueron enviados desde Cades Barnea para espiar a la tierra de Canaán. Moisés encomendó una misión. La misión fue enviar 12 espías a que fuesen a la tierra prometida para poder conocer el terreno en el cual ellos iban a conquistar, ellos iban a tomar posesión, porque era la gran promesa que Dios le había entregado a Abraham. ¿Cuántos saben cuántos años pasó desde que Dios le entregó la promesa a Abraham hasta que Josué entró a la tierra prometida? ¿Tienen una estimación de los años? Desde que Dios le entregó la promesa a Abraham. Son como 680 años. Imagínense, amados, 680 años esperando una promesa. La tierra prometida, la tierra prometida, la tierra prometida. Y después de la obra maravillosa de cómo el Señor sacó a Israel de la esclavitud en Egipto y lo posicionó previo a entrar a la tierra prometida, Dios a través de Moisés envía a 12 espías que fuesen a conocer esta tierra, ¿ya? Y solamente Caleb con Josué volvieron con un informe positivo, con algo que animaba. Los otros dijeron que no, que era ir a la muerte, entrar a la tierra prometida y que mejor volvían a Egipto. Entonces vemos como Caleb fue un hombre que transitó por generaciones. ¿Por qué? Porque Caleb fue alguien que estuvo bajo la opresión de la esclavitud en Egipto. Fue alguien que transicionó en el desierto, ¿cierto? Por 40 años y fue un hombre que llegó a la tierra prometida. O sea, fue un hombre que supo y que nos demuestra esos códigos de poder pasar más de una generación. No tan solamente quedarnos con nuestro rebaño, como comentamos también la semana pasada, sino que transicionar por generaciones. Amén. ¿Qué debemos hacer para mantener nuestro legado? Reflejándolo en la vida de Caleb. Lo primero, que es algo fundamental y que es algo evidente, pero por ser evidente nunca debemos dejar de predicarlo, es que tenemos que ser uno con Dios y con su Espíritu. No hay manera, y acá hay que ser muy enfático, no hay manera de vivir una vida de hijo de Dios sin tener comunión con Él. No existe otra alternativa. Si usted, amado,
está transicionando por un tiempo en el cual le cuesta orar, le cuesta buscar de Dios a través de su palabra, si le cuesta ayunar, que son todas disciplinas que nosotros debemos tener como hijos de Dios. Si usted pasa por ese periodo, déjeme decirle de que debe pedirle a Dios que le dé esa unción sobrenatural para que el orar no le cueste, para que el leer la palabra no sea algo que nos dificulte, porque nos podemos entretener muchísimo. Y de verdad nos podemos entretener muchísimo, de culto en culto, de retiro en retiro, tener una organización que nos permita poder tener células, MDA, acompañamiento, encuentros, podemos tener todo lo que ante nuestros ojos nos lleve a ser presentados como una iglesia. Pero si no tenemos comunión con Dios, no tenemos nada. Porque la comunión con Dios es el fundamento, amados. Cada cosa que nosotros emprendemos debe estar fundamentado en una búsqueda de Él. Nuestro desafío diario, ¿lo hacemos buscando del Señor? Nuestras decisiones que son radicales para nuestras vidas. El dónde vivir, el con quién me voy a casar, cuántos hijos voy a tener. ¿Usted lo hace en una búsqueda con Dios o lo toma según sus parámetros? Si usted lo hace según sus parámetros, no está viviendo una vida como hijo de Él, porque no hay otra manera que buscando de su espíritu. Y es por eso que nosotros en los MDA, ¿qué es lo que es el MDA? El MDA es un modelo de discipulado, nos reunimos una vez a la semana con la persona que nos discipula y con alguien que nosotros discipulamos para poder hablar de esto también, de nuestro día a día. Y de cuánto nosotros oramos, hay una pregunta que es tu tiempo a solas a Dios. Porque, como comentaba con un MDA, no es lo mismo orar en las mañanas pidiendo que Dios nos acompañe, esa oración así como a la rápida, como diciendo, ya Señor, vamos todas conmigo adelante, que poder tener comunión con Él, intimidad con Dios, buscar la palabra específica para nuestras vidas, porque esa es la dirección que Dios nos quiere entregar. Entonces, tal como Caleb, no hay manera de mantener nuestro legado que primeramente y fundamentalmente siendo uno con Él. En Números 32, del 11 al 13 dice, por no haberme seguido de todo corazón, ninguno de los mayores de 20 años que salieron de Egipto verá la tierra que juré darles a Abraham, Isaac y Jacob. Ninguno de ellos la verá, con la sola excepción de Caleb, hijo de Jefone, el kenicita, y Josué, hijo de Nun, los cuales me siguieron de todo corazón. El Señor se encendió en ira contra Israel y lo hizo vagar por el desierto 40 años hasta que murió toda la generación que había pecado. Qué alto costo fue la falta de fe. Qué alto costo, amados. Imagínense, seamos empáticos y coloquemos en el lugar del pueblo. Imagínense haber salido de la esclavitud de manera pero sobrenatural, porque como Dios sacó al pueblo de Egipto fue algo portentoso, ¿cierto? Manifestaciones gloriosas, y por una falta de fe haber quedado bajo la condenación de no entrar a la tierra prometida. Ese fue el costo para aquella generación que no creyó en Dios, porque no tan solamente fueron los 10 espías que no le creyeron, sino que también fue todo el pueblo, porque cuando en el relato de la palabra nos indica que cuando Josué y Caleb están contando lo que fue como el informe del envío, el pueblo de Israel reaccionó de manera alterada y con miedo porque veían de que había muchos gigantes. Entonces ellos vieron de que le iba a ser muy difícil conquistarla y incluso armaron una manera de poder volver a Egipto. Y esa falta de fe le hizo vivir bajo la condenación de no entrar en la tierra prometida. Tal como decía Samuel, y de parte del Señor se lo vuelvo a confirmar, existe un propósito de Dios para cada uno de nosotros. Existe una tierra a conquistar, un monte en el cual nosotros debemos llegar. Y que la falta de fe no nos impida a nosotros poder ser parte de esa generación. Este es un mensaje que nos debe llevar a reflexionar de manera profunda. ¿Por qué? Porque Dios no está hablando de las generaciones. Desde la semana pasada Dios nos está hablando de las generaciones. Y yo me alegro porque de la información que hemos recibido de nuestros pastores que están en Brasil, también le habla de las generaciones. Entonces Dios quiere algo con las generaciones, amada iglesia. Dios quiere manifestarse a través de las generaciones. Después de la reunión del día de hoy, algunos nos vamos a ir al Parque Inés de Suárez. ¿Con quién?
con las generaciones, con los niños. Porque para nosotros los niños no son que hay que hacer algo entretenido porque es fin de año, no, sino que creemos que hay un diseño de parte de Dios con ellos y que hay que habilitarlos como tal. ¿Por qué? Porque nosotros creemos y caminamos en familia y en generaciones. Entonces tenemos que tomar esta enseñanza de parte de Caleb y ver cómo él fue un hombre que transicionó por generaciones y logró conquistar lo que el Padre le había entregado. Amén. Entonces, aunque suene redundante, no existe ninguna opción de mantener un legado si es que no somos uno con aquel de cual depende todo y se sustenta todo. El mensaje que más nos confrontó hace un par de meses atrás cuando estuvimos en Arica fue el mensaje de un pastor que se llama Domingo Jardín, que lo pueden buscar en internet, y en el cual decía: el mayor pecado de la iglesia es intentar llevar una vida de iglesia sin el Espíritu Santo. Contaba la historia de un misionero que de África lo llevaban a Estados Unidos a capacitarse respecto de cómo es la vida de iglesia. Y al entrar a la iglesia en Estados Unidos vio que los salones eran espectaculares, había mucha logística, por decirlo de algún modo, tras la organización de los cultos, que no tiene nada de malo. Es buena la logística porque también todo comunica y se genera un impacto. Entonces, al preguntarle a este misionero que cómo había sido su viaje a Estados Unidos, él dijo que había quedado impresionado de cómo eran capaces de hacer tantas cosas sin la presencia del Espíritu Santo. Y es algo que nos debe llamar a reflexionar nosotros mismos de las cosas que caminamos día a día. Cada acción debe ser guiada por el Espíritu de Dios. Y si no es así, ni siquiera estamos caminando, amados. Y esa es la realidad. Cuando uno no tiene esa comunión con Dios, no camina en Él, sino que uno está estancado, esperando de que realmente se logre ese cambio de inercia y que podamos comenzar a caminar bajo la dirección del Espíritu de Dios. Es infructuoso que intentemos llevar una vida como hijos de Dios sin querer seguirlo de todo corazón. Es algo primordial y básico, es buscarle constantemente, depender de Él, ser uno con su Espíritu. Que Dios se vista de nosotros, que también ayer lo compartía Samuel en la reunión de jóvenes en Rumbo. Él decía que Dios se vista de nosotros, y eso es una frase espectacular, ¿cierto? Imagínense Dios vestido en Nicole. ¿Y qué quiere decir Dios vestido en Nicole? Que Dios se manifiesta en la vida de Nicole y que Dios usa a Nicole y que cuando Nicole está en su trabajo y Dios le habla, ella entrega una palabra al Señor. Y que no es necesario el ambiente quizá de oración y no tener una música de fondo, sino que ella manifiesta la voz de Dios. Y eso es lo que nos tenemos que hacer, uno con Él. Y si esta parte del mensaje le suena como algo demasiado inalcanzable, está a una oración de poder ser uno con Él. Porque no es por nuestra fuerza, no es por lo mucho que nosotros dejemos o no dejemos o no hagamos, sino que es por la dependencia del Espíritu de Él. Y la dependencia está a una oración, amados, a una oración de poder ser guiados por Él. Amén. Lo segundo para mantener nuestro legado es transmitir la visión que trasciende. Caleb tenía el espíritu y la visión alineada al eterno. Ahí muestran una imagen que era la primera que estaba de la carrera de las postas, ¿cierto? La carrera de las postas tiene una parte que se practica mucho, que es cuando se entrega el testimonio del primero con el segundo, por decirlo de algún modo. Y bueno, para los que han visto Juegos Olímpicos, ahí de repente muchos se equivocan y a veces, por ejemplo, me acuerdo que creo que Estados Unidos, no sé si en el último Juego Olímpico, hace 2 Juegos Olímpicos atrás, perdieron casi todas las carreras porque en el transmitir el testimonio se le caía, se le soltaba. Eso sí que debe ser frustrante, estar ensayando o practicando 4 años, ¿perdón? La partida falsa también. Ensayar 4 años o entrenar 4 años para que después justo en el momento te equivoques en pasar el testimonio. Y nosotros también tenemos un testimonio que entregar a otra generación, que es el legado de parte de Dios. Y tenemos que saber cómo poder transmitir ese legado. Y Caleb lo supo hacer de la manera correcta. ¿Por qué? Porque él transmitía la visión, no su visión, sino que la visión de parte de Dios. Les pido que busquen en su Biblia Números 13. Números 13, desde el versículo 25 vamos a acompañar la lectura. Yo le voy a leer la nueva traducción viviente y usted lo acompaña en la versión que tenga en su Biblia. Dice el versículo 25:
Después de explorar la tierra durante 40 días, los hombres regresaron a Moisés, a Aarón y a toda la comunidad de Israel en Cades, en el desierto de Parán. Informaron a toda la comunidad lo que vieron y les mostraron los frutos que tomaron de la tierra, que era la primera imagen que veíamos, ¿cierto? El relato cuenta de las uvas que la cargaban entre dos hombres. Este fue el informe que dieron a Moisés. Entramos en la tierra a la cual nos enviaste a explorar, y en verdad es un país sobreabundante, una tierra donde fluyen la leche y la miel. Aquí está la clase de frutos que allí se producen. Sin embargo, el pueblo que la habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes allí, los descendientes de Anac. Los amalecitas viven en el Negev y los hititas, los jebuseos y los amorreos viven en la zona montañosa. Los cananeos viven a lo largo de la costa del mar Mediterráneo y a lo largo del valle del Jordán. Pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. Vamos enseguida a tomar la tierra, de seguro podemos conquistarla. O sea, Caleb tenía la visión correcta, ¿cierto? Porque cuando seguramente estaban contando el relato de lo que había sido la exploración por parte de los 12 espías, al principio el relato era súper motivador. No, es una tierra donde fluye la leche y la miel, los frutos son súper grandes, es una tierra de bendición, pero existen gigantes. Y cuando el pueblo de Israel escuchó la palabra gigante, se empezó al tiro a exaltar. Entonces, al ver eso, Caleb lo intentó calmar. ¿Y qué respuesta le dio Caleb? Vamos, ¿cierto? Confiemos, creamos. Entonces, Caleb, para poder transmitir la visión de parte de Dios y poder mantener el legado, tenemos que transmitir su voz, su visión. Y a veces nosotros vemos los gigantes como algo inalcanzable, porque gigantes se presentan también delante de nosotros. Y quizá hoy en día los gigantes no son los amalecitas o los descendientes de Anac, como dice la palabra, sino que los gigantes de repente se llaman miseria. Y el gigante que tú debes derrotar es la miseria. Quizá el gigante que tú debes derrotar se llama pereza, flojera, egoísmo, vanidad. Y ese gigante está en tu territorio, amado. Y de parte del Señor le quiero decir que tome esta palabra, porque esta palabra puede cambiar sus generaciones, amado. Hay un gigante que está en tu tierra prometida. Hay un gigante que te está quitando lo que es tuyo. Pero el Señor hoy te dice, ve y conquista esa tierra. Y para poder conquistarla debemos tener el espíritu de Caleb. Caleb vio con sus ojos, ¿cierto? Caleb no vio al gigante, sino que Caleb vio los frutos. Caleb vio la bendición. Y ese es el espíritu correcto. El versículo 31 dice, pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo. No podemos ir contra ellos, son más fuertes que nosotros. Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. La tierra que atravesamos y exploramos devorará a todo aquel que vaya a vivir allí. Todos los habitantes que vivimos son enormes, hasta había gigantes, los descendientes de Anac. Al lado de ellos nos sentíamos como langostas, dicen algunas versiones, o saltamontes, y así nos miraban ellos. ¿Cuántas veces frente a los gigantes nos sentimos como langostas, ¿cierto? Pequeños. ¿Cuántas veces hemos luchado con pecados que nos tienen derrotados, amados? Pero hoy el Señor nos quiere llevar a poder posicionarnos como Caleb y poder tener la visión de Él. Primeramente, siendo uno con el Espíritu de Dios. Porque la herramienta o su voz la vamos a poder escuchar cuando busquemos de Él. No hay otra manera. Usted puede estar acá todos los domingos. Puede, insisto, estar en el MDA, asistir a todos los encuentros. Pero si no hay una búsqueda del Señor, no sirve de nada. Lo primero es tener una búsqueda de parte de Él. Conquistar la porción que Dios tiene para tu vida. Porque a veces las profecías no han hecho ser cómodos. ¿En qué sentido? En que esperamos que otra persona, Dios la use y que nos diga lo que debemos hacer. Pero no es así. Dios tiene un mensaje para nosotros, Dios tiene una voz profética, Dios tiene una declaración que nos está entregando y que tenemos que poder conquistarla. Amén. Y tenemos que salir de esa mentalidad de langosta. Qué fuerte para el pueblo de Israel es ser libres, pero esclavos en la mente. Porque ellos estaban libres, salieron de Egipto, pero sus mentes aún estaban en Egipto. Y a veces nosotros como hijos de Él caminamos en libertad, pero nuestra vida y nuestras acciones son de una condición de esclavitud.
Porque la libertad nos va a dar la alegría de vivir. ¿Sí? Y la alegría se nota, amado, no es necesario adornarla, la alegría se manifiesta. Y no podemos engañarnos a nosotros mismos y tampoco no podemos engañarnos a Dios y debemos tener esa visión alineada a Él. En el caso de Caleb, el seguir de todo corazón a Dios lo hacía vivir con confianza en el Padre, con la victoria asegurada en el poder sobrenatural que Dios nos entrega. Porque acá tampoco no se trata de tomar cualquier bandera como loco, y eso quiero ser específico, no quiere decir que de acá alguien salga y diga, ya, el Señor me ha entregado el Costanera Center, y mañana salga con una bandera, Dios me entregó el Costanera, vamos alentando la bandera porque el Señor me la entregó. No, pues amado, escuche primero la voz de parte de Dios, pero escúchela. Y cuando usted escuche esa voz, camine en esa voz. No es conquistar cualquier cosa, sino que conquistar lo que el Padre quiere que conquistemos. Pero existe una conquista, existe un llamado, existe una visión, existe un propósito, existe algo más que del cual nosotros estamos construyendo para nuestra familia. Muchas veces nos esforzamos en el día a día y nosotros como hombres nos esforzamos para poder entregarle una vida mejor a nuestros hijos, pero existe algo que trasciende más que nuestro esfuerzo del día a día, que es la plataforma espiritual en la cual ellos van a caminar. Porque el mundo está lleno de personas con dinero, pero con vacíos espirituales. Entonces podemos afanarnos, podemos trabajar y esforzarnos, que es bueno hacerlo, pero si no tenemos esa conquista espiritual, también lo estaremos dejando con la herramienta insuficiente. Visualicen en estos momentos sus generaciones, amados. Y les digo a los hombres de manera específica, visualiza sus generaciones. ¿Qué le están transmitiendo a ustedes? ¿Qué valores le están entregando? ¿Qué plataforma es la que ustedes están construyendo para ellos? ¿Que nosotros estamos construyendo para ellos? Dios se había manifestado de una manera sobrenatural. Imagínense, ese pueblo había visto las 10 plagas. Ese pueblo había visto como el mar se abrió, ¿cierto? Ese pueblo estaba disfrutando del maná y de la columna, de la nube, ¿cierto? De la columna de fuego y de la nube. Y ese pueblo aún estaba con una mentalidad de esclavo. Dios nos quiere invitar hoy día a que podamos salir de esa condición de muchas veces esclavitud mental y poder posicionarnos en Él. ¿Cómo? Teniendo la visión que trasciende, la visión de parte del Señor. Entonces, volvemos a resumir. ¿Cuál es la primera condición para poder transmitir el legado generacional? Fuerte, díganlo fuerte. Ser uno con Dios. Ejat, la unidad, ¿cierto? Ser uno con Dios. Y ojo que acá la unidad es del cuerpo también, porque también renunciamos nosotros a esa independencia religiosa que muchas veces uno tiene que, mientras yo estoy bien con Dios, todo bien. Sino que el ejad es la manifestación de la unidad del cuerpo. Y nosotros somos uno con Él, ¿cierto? Y la segunda condición, ¿cuál era? Transmitir la visión que trasciende. O sea, transmitir su voz, ¿cierto? Escuchar y transmitir su voz. Lo tercero es que tenemos que asumir nuestra responsabilidad generacional. Caleb asumió su responsabilidad y tuvo como recompensa el poder ser testigo del cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham. Caleb fue un privilegiado realmente. Y quizás Caleb no es de lo que se menciona tanto, porque hay muchas veces que la gente como que no le escucha, o sea, no le gustaría hacer Caleb. A algunos le gustaría hacer más Josué, ¿cierto? No, vamos adelante. Pero Caleb hizo su parte que fue tan importante como la de Josué y tuvo la bendición. ¿La bendición de qué? De poder ser testigo de esa promesa que se demoró 680 años aproximadamente. Qué tremendo privilegio, ¿cierto? Y nosotros, amada iglesia, qué tremendo privilegio de poder ver esa manifestación de parte de Dios. De repente somos tan cotidianos que la familiaridad nos hace perder la dimensión del mensaje que hoy día estamos viviendo. Porque quizás hace un año atrás, cuando Dios se manifestaba a través del don de lengua, que son señales poderosas, o cuando veíamos milagros, y en la casa hemos visto milagros, amados, de cómo Dios ha sanado cáncer, o cómo Dios ha corregido deformaciones en las piernas, y cuando vemos esa manifestación de parte de Dios, que la hemos visto, hemos sido testigos, ¿cierto? No es algo que nos han contado, sino nuestros ojos lo han visto, y cuando vivimos eso, muchas veces nosotros lo pasamos por alto y lo vemos como algo tan cotidiano. Por ejemplo, Dios me habló. ¿A cuánto Dios nos habla? Levanten sus manos.
Y a veces cuando hacíamos esta misma pregunta, 50 años atrás, no había ninguna mano levantada, pero hoy día hay muchas manos levantadas. ¿Y eso es por qué? Porque existieron generaciones que asumieron su responsabilidad y que hoy día nos permite poder disfrutar de esa bendición, disfrutar de poder escuchar la voz de Dios. Entonces, cuando uno es testigo de ese cumplimiento, se tiene que alegrar en eso, se tiene que gozar, se tiene que decir pero qué bendición es poder preparar un retiro junto con los niños, porque los niños, tal como lo comenta muy bien también nuestro pastor Héctor García, son aquellos que van a formar quizá a nuestros nietos, porque hay una figura generacional que se da muy bien en el grupo de los jóvenes, que los que somos un poco más mayores que ellos, nosotros somos un poco más mayores, ¿cierto? Levemente, no tan más mayores. Ellos son levemente más mayores que nuestros hijos. Entonces, lo que yo estoy formando en ellos como jóvenes va a ser lo que ellos van a formar después en mis hijos cuando ellos tengan su edad. Entonces, qué importante es poder asumir esa responsabilidad y transmitir el testimonio, el legado, de la manera correcta. Leamos el relato que está en Números 14. Dice el versículo 6: Dos de los hombres que exploraron la tierra, Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, se rasgaron la ropa y dijeron a todo el pueblo de Israel: la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Ahí ven la visión de Dios manifestada. ¿Cómo es la tierra? Maravillosa. Si el Señor se agrada a nosotros, Él nos llevará a salvo a esa tierra y no se la entregará. Ahí vemos también la dependencia. Si el Señor se agrada, no es por mi fuerza, sino que por las fuerzas de Él. Es una tierra fértil donde fluyen la leche y la miel. No se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esa tierra. Para nosotros son como presa indefensa. Ellos no tienen protección. Pero el Señor está con nosotros. No les tenga miedo. No tenga miedo a su conquista, amado. No tenga miedo a su gigante. Entonces el Señor le dijo: los perdonaré como me lo pides. Pero tan cierto como que yo vivo y tan cierto como que la tierra está llena de la gloria del Señor, ni uno solo de este pueblo entrará jamás en esa tierra. Todos vieron mi gloriosa presencia y la señal milagrosa que realicé, tanto en Egipto como en el desierto. Pero vez tras vez me han probado, rehusando escuchar mi voz. Eso también es un mensaje de alerta, amado, a no ser ligero cuando Dios se manifiesta. A veces somos demasiado cotidianos, demasiado simples, y vemos que Dios se manifiesta en la adoración y no nos sumamos, y somos espectadores. Y eso para nosotros es una vez tras vez. Vez tras vez Dios se ha manifestado, vez tras vez uno ha podido presenciar sus milagros. Lo que nosotros realizamos el día a día no es algo ligero. Acá estamos entregando nuestras vidas. Cuando usted ha confesado que Jesús es el Señor y Salvador de su vida, no tomó la decisión de poder ser parte de una religión, no tomó la decisión de poder ser parte de una iglesia local. Usted tomó la decisión de entregar toda su vida a Él. Y eso no es algo ligero. Entonces, cuando vemos que la manifestación de Dios se sucede vez tras vez, no podemos ser como esta generación que la dejó pasar, sino que tenemos que tomar el peso que esto significa. Dice en el versículo 23, ni siquiera verán la tierra que juré dar a sus antepasados. Ninguno de los que me trataron con desdén la verá. Sin embargo, mi servidor Caleb tiene una actitud diferente a los demás. Él se ha mantenido fiel a mí, por lo tanto, yo lo llevaré a la tierra que él exploró. Sus descendientes, sus generaciones, tomarán posesión de la porción de la tierra que le corresponde. Cada uno de nosotros tiene una tierra que conquistar, un gigante que derribar, una batalla que vencer para las próximas generaciones. Entendiendo por generación, no tan solamente a nuestros hijos, sino que todos aquellos que vendrán a través de la transmisión de mi mensaje, ¿cierto? Hablamos que mis generaciones también se manifiestan en las personas que uno discipula, ¿cierto? Mis generaciones también se manifiestan cuando uno está compartiendo de la visión del Señor. Ahí se manifiestan las generaciones. Nosotros comentábamos en la célula y le decía a los chicos de la célula que gran parte del mensaje fue lo que ellos hablaron. Y de verdad se lo digo, hablábamos, compartíamos en la célula y mientras ellos hablaban yo tomaba nota. Y entonces muchas cosas de las que acá estoy compartiendo fue como Dios lo usó a ellos. Y hablábamos de que las generaciones se manifiestan de una manera que uno no se imagina. Hablamos como para la gloria de nuestro Dios. David nos contaba respecto de la vida de nuestra hermana Carmen.
nuestra hermana Carmen, que partió hace un par de años atrás, dejó un legado tal que se manifestó en el día de su funeral. La cantidad de personas que había acá era impresionante. Y uno dice, pero no tenía púlpito, ¿cierto? ¿Dónde busco el mensaje en YouTube? Búsquelo en la vida de las personas con las cuales ella compartió. Entonces, el legado no son tan solamente sus hijas y sus nietos que hoy día están en medio de nosotros, sino que también son aquellas personas a la cual ella les compartió. Entonces, existe una responsabilidad generacional que nosotros tenemos y que se va a manifestar a través de las generaciones. Existe una batalla, amados, que usted está luchando por las generaciones. Usted va a conocer quizás en 1 o 2 semanas más a una persona que está en una crisis familiar. ¿Con qué palabra va a ir a esa persona? ¿Qué le va a entregar de parte del Señor? Lo que el Padre le quiere entregar a él. Salvación, libertad, restauración. ¿Por qué? Porque el Padre lo hizo en su vida. Y como el Padre lo hizo en su vida, usted tiene autoridad para poder entregárselo a otro. Y ahí vemos la generación manifestada. Pero ¿qué pasa si usted no hubiese sido sano, no hubiese sido liberto, no hubiese sido restaurado? Usted no puede entregar eso. Entonces tenemos que asumir esa responsabilidad generacional. Existe ese monte que debemos conquistarlo. Por las generaciones, amados, por las generaciones, no tan solamente por nuestros hijos, sino que hay una bandera que nosotros tenemos que colocar en los montes. ¿Se han fijado que es una práctica común de los escaladores que van con sus banderas, ¿cierto? Y la posicionan. Una vez uno ve la foto en los Himalayas, ¿cierto? Que está con la bandera de los países. Existe una bandera que debe posicionarse ahí, que debe decir, acá yo estoy representando a mis generaciones, porque cada vez que usted levanta un altar está representando una generación. Y no tan solamente a sus hijos, sino que a aquellos que van a conocer a Dios a través del testimonio de su vida. Pero eso no puede estar más retenido, amados. Tenemos que salir de esa mentalidad de tan solamente preocuparnos de nosotros mismos, sino que empezar a preocuparnos de lo que necesitan de Él. Amén. La cuarta manera de cómo mantener ese legado es viviendo según la fe de la conquista generacional. Cuando conoces la conquista, toda tu vida vive según esa conquista, que es parte de nuestro legado. Caleb mantuvo la visión de la tierra prometida desde los 40 años hasta los 85 años. Cuando Moisés le dio la promesa de que Dios, el Señor le entregó a Caleb, él tenía 40 años y 45 años después, él tomó la posesión de esa tierra. Imagínense, a los 85 años, amados, y hay veces que nosotros, a los meses de que no se cumple algo, lo estamos abandonando. Y Caleb esperó 45 años para poder manifestar ese cumplimiento de la promesa de parte del Señor. Y ese relato lo vemos que está en Josué, vamos a leerlo también. Capítulo 14, versículo 6. Les pido también que lo puedan buscar. Ahora con el tema del celular uno no sabe si lo buscan o no lo buscan. Es como antes con la Biblia de papel, como que estaba el ejercicio, uno escuchaba la hoja, así sonaban la hoja, pero ahora así como que no sabe si están viendo el WhatsApp, si están... No. Así que por favor, quien encuentre el relato que levante la mano para saber de que realmente está buscando Josué. Ahí escucho una hoja, gracias Señor por esa Biblia de papel que escucho. Josué capítulo 14. Si usted lo tiene, no me diga amén, levante su mano. Quiero hermano levantada. Todo lo que han encontrado Josué. Ay, el 20% recién, 30%. Ahí me muestra no alcanzo a ver desde acá, Franco, eso sí. Ya, ¿lo tenemos? Amén. Dice el versículo 6. Una delegación de la tribu de Judá, dirigida por Caleb, hijo de Jefone, el cenezeo, se presentó ante Josué, quien estaba en Gilgal. Esto fue después que cruzaron el río Jordán. Ya estamos en Josué, dejamos el número. Y le dijo Caleb a Josué: recuerda lo que el Señor le dijo a Moisés, hombre de Dios, acerca de ti y de mí cuando estábamos en Cades Barnea. Recuerda, Caleb estuvo 45 años caminando en la promesa y estaba esperando este momento.
Yo no creo que Caleb lo anotó en su agenda, sino que estaba en su corazón y en el corazón de su familia. El Señor nos entregó una tierra, el Señor nos entregó una tierra, el Señor nos entregó una tierra. Dice el versículo 7, yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cades Barnea a que explorara la tierra de Canaán. Regresé y di un informe objetivo de lo que vi. Pero los hermanos que me acompañaron, ¿qué dice? ¿Cuál fue el informe de ellos? Hicieron desfallecer el corazón, ¿cierto? Se asustaron. Tanto que al pueblo que nadie quería entrar a la tierra prometida. Entonces acá Caleb le presenta, dice Josué, si tú no te acuerdas, yo te cuento la historia. Si tú no lo tienes claro, déjame recordarte. Por mi parte seguía al Señor mi Dios con todo mi corazón. Así que ese día Moisés me prometió solemnemente, la tierra de Canaán, por donde recién caminaste, será tu porción de tierra y la de tus descendientes para siempre. ¿Para cuándo? Para siempre. Porque seguiste al Señor mi Dios con todo tu corazón. Versículo 10. Ahora, como puedes ver, en todos estos 45 años desde que Moisés hizo esa promesa, el Señor me ha mantenido con vida y buena salud, tal como lo prometió. Incluso mientras Israel andaba vagando por el desierto. Ahora tengo, ¿cuánto? 85 años. Estoy tan fuerte hoy como cuando Moisés me envió a esa travesía y aún puedo andar y pelear tan bien como lo hacía entonces. ¡Qué promesa de parte de Dios! ¿Cuántos quieren llegar a los 85 con la fuerza de los 40? ¿Y cómo lo logró? Caminando en la visión, perseverando en ella, creyéndole a Dios. Porque Caleb no era un personaje de evento. Y aunque suene como caricatura, Caleb no es que asistió al retiro Conquista tu Tierra en el año 1960 y que en el año 2005 volvió al mismo retiro, Conquista tu Tierra 2, y ahí hizo la promesa. No, amado. Él no vivía de retiro en retiro, de congreso en congreso. Caleb transicionó, caminó en la promesa, se la transmitía a su hijo. Decían, hijos, hay una palabra de parte de Dios para nosotros, hay una tierra que Dios nos entregó. Hijos, miren, esa tierra va a ser nuestra. El Señor me lo prometió de manera solemne. Yo le creía a Él. Habían 10 que no creyeron, pero yo le creía a Él. Entonces su hijo se maravillaba y decía, wow, vamos a tener esa tierra. Entonces caminaba en esa visión y toda su vida giraba en eso. ¿Cuál es tu conquista en el día de hoy? ¿Cuál es nuestra conquista? ¿Dónde están concentrados tus esfuerzos? ¿En qué estamos gastando nuestras vidas? Caleb gastó su vida en esa promesa, en esa visión, en esa palabra. ¿Y cuál era la recompensa aparte del Señor? Que tenía la fuerza de alguien de 40 teniendo 85 años. Tenía ese vigor. Hay veces que nosotros, tengo la fuerza de 85 teniendo 40. ¿Y por qué? Porque nos consume la sociedad. Si muchas veces esa es nuestra realidad, nos consume el afán del día a día, nos consume las tareas, nos consume lo que el mundo nos plantea como el modelo correcto a seguir, nos consume el poder tal como nos predicó, y a mí me marcó mucho el mensaje del pastor Juan Sala. En vez del día del reposo vivimos el día del afán. ¿Y cuál es el día del afán? ¿Cuál es la última moda? ¿Qué es lo último que necesito? A mí no me interesa si tengo que llegar al día lunes porque tengo que comenzar esa carrera, y esa carrera que es como la del hámster que está dando vueltas en sí mismo, que no avanza. Pero Caleb no gastó su energía en eso. Caleb gastó su energía en la visión entregada por Dios. Y por 45 años la caminó, perseveró, siguió caminando. Estuvo 40 años en el desierto, amado. 40 años en el desierto. Escuchando, porque él estaba rodeado ¿de quién? De aquellos que no creían. Y lo escuchaba y decían, mira a este loco que cree que Dios le va a dar la tierra. Porque ¿usted cree que el corazón de Israel cambió? Lamentablemente no cambió. Por eso tuvo que pasar esa generación, porque el corazón del pueblo de Israel no cambió y seguía creyendo de que estaban en Egipto. Y él escuchaba todas esas voces. Imagínense todos los días escuchar la voz y decir, mira el loco de Caleb anda hablando de la tierra con su hijo. Pero él caminó, transicionó. ¿Por qué? Porque él veía sus generaciones también. Porque él veía que esto era una conquista generacional. Porque él no se quedaba con el tesoro, ¿cierto? Sino que él veía sus generaciones. Porque a los 85 años, en ese tiempo, la edad promedio, si uno toma la referencia de Moisés, eran 120 años. O sea, sabía que quedaban sus años, pero ya era estaba caminando como el último minuto quizás de su vida.
pero él veía las generaciones. Entonces, ese es el llamado de parte del Señor. Caminar las generaciones porque de verdad, ¿cuánto quisiéramos tener esa fuerza de Caleb? ¿Cierto? Nosotros tenemos un gran tema como sociedad respecto de las generaciones, sobre todo de cómo honramos a las generaciones mayores. Y a veces es incluso frustrante para uno ver cómo hay personas de mayor edad con tanta riqueza aparte del Señor que no se le honra, y hay veces personas que llegan tan deterioradas a esa etapa de la vida, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros conocemos algún familiar que está en malas condiciones físicas, ¿cierto? Pero no es producto de una voluntad de Dios, sino que es producto de una mala vida. Hay gente que a los 70 años parece de 90 porque no vivió una buena vida, porque no se cuidó, porque hay principios que son básicos, o sea, independiente que uno crea o no crea, el cuidarse, el poder hacer ejercicio, esas son cosas fundamentales. Y todo eso llega un momento en nuestra vida que nos va a pasar la cuenta. Y qué bendición de parte de Dios sería poder llegar a esos años mozos, con la fuerza y el vigor de alguien de 40 años. Amén. Qué tremendo testimonio. Veo al hermano César y me acuerdo del hermano César que subió con nosotros el enladrillado el año pasado y llegó hasta lo más alto, 7 horas caminando, y lo hizo. Qué ánimo de poder llegar a esa edad y poder caminar lo que se caminó, ¿cierto? Entonces Dios nos está hablando de manera clara de saber de dónde está concentrada mi fuerza, porque cada uno tiene una porción. El servicio de excelencia, mis dones, porque los dones también están relacionados de cómo yo invierto mi vida, porque muchas veces pensamos en los dones como algo, como los superpoderes, ¿cierto? Pero no son superpoderes los dones, son manifestaciones de parte de Dios para poder cumplir la visión generacional. Amén. Y finalmente hay fotos, esas son fotos nuestras. Identifíquese. Etiquétese. Lograr nuestra conquista generacional y una vida ejemplar genera una plataforma. En Josué, capítulo 15, versículo 13 dice: el Señor le ordenó a Josué que le asignara una parte del territorio de Judá a Caleb. O sea, ¿quién tenía la promesa súper presente? El Señor. Y dije, ahí está mi hijo, ahí está Caleb. Él perseveró 45 años y le corresponde su tierra, ¿cierto? Así que Caleb recibió la ciudad de Kiriat Arba, también llamada Hebrón, que ahí, si usted gusta, puede investigar, y Hebrón tuvo una trascendencia en el pueblo de Israel tremenda. O sea, la conquista de Caleb fue algo que marcó muchísimo la historia del pueblo de Israel, que llevaba el nombre del antepasado de Anac. Versículo 14. Caleb expulsó a los 3 grupos de anaseos que son descendientes de Sesai, de Aminán y de Talmai, hijos de Anac. ¿A qué edad los expulsó? ¿A qué edad expulsó Caleb a los gigantes? A los 85 años. ¡Wow! ¡Qué buen ejemplo! De allí salió a luchar contra los habitantes de la ciudad de Debir. Caleb dijo: daré a mi hija Axa en matrimonio al que ataque y tome Kiriat Sefer. Otoniel, hijo de Cenaz, un hermano de Caleb, fue quien conquistó la ciudad. Así que Axa pasó a ser esposa de Otoniel. Cuando Axa se casó con Otoniel, ella insistió en que le pidiera un campo a su padre. Otoniel insistió para que le pidiera un campo. Mientras ella se bajaba de su burro, Caleb le preguntó: ¿qué te pasa? Versículo 19. Ella contestó: concédeme otro regalo. Ya me regalaste tierras en el Negev, ahora te ruego que también me des manantiales. Entonces Caleb le entregó tanto los manantiales de la parte alta como de la parte baja. ¿Por qué creen ustedes que Caleb ofreció a su hija para conquistar otro terreno? ¿Por qué creen que lo hizo? ¿Creen que lo hizo porque no tenía fuerza? No, porque la palabra dice que tenía un vigor de alguien de 40. O sea, no lo hizo porque no tenía fuerza. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué él dio esa opción? Porque él estaba pensando en las generaciones.
Porque si él se hubiese quedado con su terrenito, él lo conquista todo, ¿cierto? Y el nombre de Caleb es exaltado en lo alto. Pero él dijo, yo pienso en mis generaciones, yo me proyecto, yo veo que hay mucho más que tan solamente mi familia. Yo veo que hay mucho más que eso, sino que hay generaciones atrás mío. Y es por eso que vio en su hija una manera de poder motivar a que otro siguiera su legado. Porque cuando está, imagínense, si yo me imaginé esta escena debe ser espectacular. Una persona de 85 años ahí peleando contra los gigantes. Obviamente acompañado de su familia, porque acá iban todos, pues. No es que estaban el resto mirando como estaba Caleb peleando solo, sino que iban todos. Como todos peleaban ahí y veían, mira a mi papá cómo está luchando, ¿cierto? Y obviamente, en esos tiempos se daba mucho los matrimonios entre parientes. Y ahí dice que Otoniel era un primo o un sobrino de Caleb. Y él estaba también dentro de la lucha, entonces él lo veía y decía, wow, yo quiero recibir esa unción, yo quiero recibir esa genética, yo quiero recibir esa promesa, yo quiero continuar ese legado. Entonces Otoniel, ¿qué es lo que hizo? Él tuvo una visión también de conquista y dijo, yo voy a ir por el conquistar esa tierra, la voy a conquistar, y la conquistó. ¿Y quién fue Otoniel? Otoniel fue el primer juez de Israel. Entonces Caleb no quedó en su nombre, sino que vio en él las generaciones. Entonces, ¿qué generaciones están atrás de usted, querido hijo de Dios? ¿Qué generación es la que está portando en su vida y que debe ser derramada? Caleb fue un hombre que transmitía sus bendiciones a otros y su ejemplo de vida motivó a Otoniel a conquistar esa tierra. Entonces tenemos que poder transmitir el legado. Y vamos a hacer un ejercicio ya para ir finalizando. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Waldo, me una amigo? Ya, David, pasa acá adelante, por favor. Esta es la parte interesante porque todos se ponen nerviosos para saber si me van a llevar a mí o no. Ahora, póngase acá adelante, en esta línea. Rodrigo, venga para acá, por favor. Ian, venga para acá. Sí, ya. No, pero con ella está bien. Ya. Para los que no conocen, él es David Vera, mi amigo personal. No, un gran hombre de Dios, ¿cierto? Amén. ¿Es un gran hombre de Dios, David? Amén. ¿Ya? Y David tiene la bendición de poder discipular a Ian Cabrini, también otro gran amigo, un adorador. Hasta tiene barra. Y Rodrigo, o Rodrigao, también otro amigo y otro gran varón de Dios. Entonces, ¿cuál era la palabra de parte de Dios respecto a esto? En David hay generaciones. Amén. En David hay proyección de vida. Y uno podría pensar, sus generaciones es Joaquín, es Maite, sí, ciertamente lo son. Pero David también se proyecta ¿en quién? En Rodrigo y en Ian, ¿cierto? Y también en Matías, que son sus discípulos amados. Entonces, le voy a pedir rápidamente que 2 personas más vengan acá adelante. Esto va a ser voluntario. 2 personas más. Rápido. 1, 2. Y que se coloquen a estos costados. Uno para allá y otro para acá. ¿Y qué es lo que vemos? Que el campo de alcance de David se va proyectando, ¿cierto? Y lo que David podía conquistar, ahora se multiplica. Amén. Ahora veamos 2 más. ¿Quién 2 más pueden venir para acá? Rápidamente. Uno más, Matías. Y 2 más. Colóquese siempre de esa manera. Rápido, rápido. Natanael, ¿y quién más? ¿Y las mujeres? ¿Qué pasa con las mujeres? Las mujeres no. Ahí vinieron 2 más. Amén. Y vemos que el alcance de David se va multiplicando. Y la hagamos que se multiplique una vez más. Ya, 2 más. Que vengan 2 más acá adelante. Rápidamente, por favor.
Jenny, ¿y alguien más en este sector? La Georgia. Y vemos que el alcance de David ya no son ellos dos, sino que son todos ellos que pueden alcanzar. Para el mundo esto sería un efecto pirámide. Para nosotros la iglesia esto es la reproducción del pueblo de Dios. ¿Cuántos caen acá? Muchos, ¿cierto? Multitudes, caen miles. Entonces, la conquista que David ha hecho en el nombre del Señor es lo que nos va a llevar a la multiplicación de miles. Y eso es lo que nosotros debemos alcanzar. Amén. Tomen asiento y un aplauso para nuestros modelos. En Jueces, capítulo 1, el versículo 20, dice: Caleb recibió la ciudad de Hebrón, tal como Moisés le había prometido, y expulsó a todos sus habitantes que eran descendientes de los 3 hijos de Anac. Sin embargo, versículo 21, la tribu de Benjamín no logró expulsar a los jebuseos, quienes vivían en Jerusalén. Por eso, hasta el día de hoy, los jebuseos viven en Jerusalén junto con el pueblo de Benjamín. La no conquista afectó a las generaciones. Entonces, amados, ¿cuál es la conquista que hoy día usted debe tener en el nombre de Él? ¿Cuál es el gigante que debe derrotar? ¿Cuál es el nombre de la tierra prometida? Les insisto, quizás para algunos esa tierra prometida se llama egoísmo. Perdón, el gigante se llama egoísmo y la tierra prometida se llama multiplicación. Porque dentro del legado del Señor existe una porción que cada uno tiene, amados. Cada uno tiene una porción. Si David se hubiese quedado en sí mismo y hubiese dicho: yo no tengo tiempo para discipular, dejémoslo eso a otros, a aquellos que tienen tiempo. Yo soy una persona de trabajo, tengo 2 hijos, me muevo, y lo digo por David, me muevo todo el día por Santiago, recorro todo Santiago, ¿sí o no pasa? Mi señora trabaja por turno, no tenemos tiempo. Si ellos hubiesen sido de aquellos, la visión no se hubiese multiplicado. Entonces, amados, es tiempo de poder conquistar nuestra tierra. Amén. Pongámonos en pie.